Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Vamos a revisarlos primero aquí en titulares. En Noticia México, tensiones hasta último momento por el proceso revocatorio del próximo domingo. Promovido por el presidente de la Nación, la oposición lo usa para acusar a funcionarios del gobierno de hacer política solo por llamar a votar en esta jornada inédita para el país. Vamos a analizarlo. En Noticia Perú, la noche de este jueves, el Pleno del Congreso aprobó una moción en la que se pide al presidente Pedro Castillo que renuncie. No pudieron con la moción de vacancia y ahora, en medio de una creciente convulsión social, buscan otras fórmulas para desestabilizar. Les contamos. En Noticia El Salvador, en 2 semanas de régimen de excepción aumenta a más de 8.000 las detenciones de personas por ser, según el gobierno, presuntamente pandilleros. Organizaciones sociales y familiares de encarcelados denuncian que hay una cascada de violaciones de derechos humanos y de la Constitución del país. Es un asunto en el que profundizamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, el próximo domingo 10 de abril se realizará por primera vez un proceso de revocación del mandato, el cual fue posible tras reformas aprobadas en el Congreso en 2019 y el cumplimiento de requisitos por parte de las organizaciones sociales que lo promovieron en 2021. Vamos a ver los detalles a continuación. En un hecho sin precedente, los mexicanos podrán decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe mantenerse o no en el cargo hasta 2024. Me parece muy apropiado, ya que si no cumple con lo que él prometió, podemos nosotros votar a favor de que se destituya. Me parece una muy buena decisión porque pues, así ya podemos hacer una evaluación intermedia de todo el proceso que ha llevado el presidente. Para que la consulta de revocación de mandato fuera convocada, a finales de 2021 organizaciones sociales iniciaron la recolección de 2.800.000 firmas que fueron entregadas al Instituto Nacional Electoral, el INE, para su validación. Nace justamente del movimiento social, donde desde los sexenios pasados acá en México se ha exigido una y otra vez tener una herramienta de la democracia participativa para poder decidir libremente. Una vez concluido el procedimiento, el Consejo General del INE aprobó la realización del ejercicio de participación ciudadana para el domingo 10 de abril. Sin embargo, bajo el argumento de una falta de presupuesto, los consejeros decidieron la instalación de apenas 1/3 de las casillas. En todo el territorio mexicano se distribuirán 57.000 centros de votación. Cuando formalmente se solicitaron los recursos faltantes a la Secretaría de Hacienda, estos fueron negados sin fundamentación o sin motivación alguna y con una propuesta de plan de austeridad calculada sin rigor técnico ni información real. El presidente Andrés Manuel López Obrador, principal promotor del revocatorio, ha acusado a las autoridades electorales de inhibir la participación y de dar poca difusión a la consulta que podría definir el futuro de su mandato. Yo invito a todos, 10 de abril, a participar, a ir a votar. Eso deberían de estar haciendo nuestros opositores de manera abierta, todos convocando a participar, y los que están en contra de la transformación llamando a votar. Reacciones encontradas genera este proceso debido a los altos niveles de aceptación que registra en distintas encuestas el jefe del Ejecutivo a mitad de su sexenio. Algunas lo colocan con un 64%, otras le otorgan hasta un 70%. Si este ejercicio de revocación de mandato hubiera existido, por ejemplo,
en el sexenio que inicia en el 2006 y que termina en el 2012, donde estuvo Felipe Calderón, la gente hubiera pedido que se hiciera y la gente hubiera votado. Y también lo mismo hubiera sucedido con el de Enrique Peña Nieto y en muchos otros sexenios anteriores. La lista del padrón electoral está conformada por casi 93 millones de mexicanos que podrán emitir su voto. Para que sea vinculante deben participar unos 37 millones, equivalente al 40%. La misma noche del domingo, la autoridad electoral dará a conocer un resultado con base en la tendencia, que para esa hora sería ya irreversible. El informe que preparaba para Telesur, para el servicio informativo y para Noticias, nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez, con quien conversamos ahora. Eduardo, buenas noches. ¿Todo listo entonces para el próximo domingo en medio de este ambiente que no deja de ser tensionante de uno y de otro lado? El llamado que hacen las autoridades electorales para que la gente salga a votar. Así es, Tatiana, pues ha sido muy polémico desde el inicio este proceso de revocación de mandato, porque quienes se oponen a que se realice o que se realizara el próximo domingo señalan que no se trata de un ejercicio que emerja del ciudadano, sino que está saliendo desde el propio gobierno, y con ello no se está tratando de revocar al presidente, sino de tener una ratificación de lo que ha sido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Tatiana, el presidente ha dicho que lo que se necesita es sentar un precedente para que los mexicanos entiendan que tienen ya una herramienta que les permite destituir a sus gobernantes por una pérdida de confianza. Y es que esa es precisamente la figura que logró incluirse en la Constitución después de las reformas que fueron aprobadas en 2019 por el Congreso. Estas reformas no fueron aprobadas hasta que el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que logró ya ahora mismo también una mayoría importante en la Cámara de Diputados y también en el Senado, que todavía la mantiene, pues dieron paso a esta iniciativa que fue promovida por el propio López Obrador. En ese sentido, se pudieron incluir figuras tan relevantes como la consulta popular y ahora la revocación de mandato. Recordemos que ya tuvo lugar una primera consulta popular que estuvo relacionada con preguntar a los mexicanos si los expresidentes debían ser llevados a un juicio por todas las situaciones que pudieron haberse generado durante su sexenio y que fueron en detrimento de la calidad de vida de la población. Ahora se prepara esta revocación de mandato en medio de una serie de obstáculos que, entre ellos, por supuesto, los propios que puso el Instituto Nacional Electoral y que tienen que ver con, dicen ellos, la falta de presupuesto. Sin embargo, Tatiana, llama la atención que también ha habido señalamientos por parte de distintos sectores que dicen que el Instituto Nacional Electoral es un organismo oneroso, es decir, que cuesta bastante y que tienen muchos privilegios los consejeros y las altas autoridades de ese organismo. Estamos hablando que todavía estos consejeros tienen la posibilidad de contar con un seguro de gastos médicos privado, que en este país son bastante caros, además de que se les otorgan recursos públicos para poder alimentarse, se le llama esto una cuota por dieta, y además también tienen privilegios de otro índole, como por ejemplo que en el Instituto Nacional Electoral se encontraron facturas con las cuales fueron compradas motocicletas de lujo para algunos funcionarios, y además de que se renovó también la flota de autos y vehículos que sirven a los consejeros, que además tienen un chofer y tienen también un apoyo para gasolina. Todo este tipo de situaciones hacen prever precisamente que sí se pudo haber ahorrado en los gastos del Instituto Nacional Electoral para que se pudieran instalar todas las casillas que debían haberse instalado por ley. La ley dice que se tenían que haber instalado el mismo número de casillas que fueron colocadas en la última elección anterior. Esta ocurrió en junio de 2021, cuando se realizaron estas elecciones intermedias, donde se renovaron 15 gubernaturas y también parte del Congreso, más bien el Congreso en general. Esta situación, hablamos de 160,000 casillas. Tatiana, ahora solamente van a ser colocadas 57,000. En las grandes ciudades no hay ninguna dificultad para que las personas puedan acercarse a su centro de votación. Sin embargo, en los estados y sobre todo en aquellas zonas rurales, las casillas son colocadas
pues a mucha distancia. Hay quienes tendrían que recorrer 2 o 3 horas para poder llegar hasta una cabecera municipal donde sería instalada una de las casillas. Esto definitivamente ya marca un precedente para que haya una baja participación, y si tomamos en cuenta que para que sea vinculante el resultado se necesita el 40% de la participación del padrón electoral, unos 37 millones de personas, pues sin duda alguna habrá que ver qué resultado se puede obtener el domingo. El otro punto es que ya el día de ayer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que se ha enfrentado de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador en declaraciones, pues ha señalado que ojalá, así lo dijo él, no se invalide el proceso de revocación de mandato por parte del Tribunal de Electores, digamos, el tribunal encargado de validar o no este proceso, y porque ya se han hecho muchas denuncias en torno a irregularidades que se habrían registrado por parte del presidente y de algunos funcionarios de su gabinete, incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque realizaron actos en los cuales estaban invitando a participar en este proceso revocatorio. Así la situación en México, Tatiana, un clima bastante, digamos, revuelto para llegar a esta revocación de mandato, en medio también de una escasa difusión de lo importante que puede resultar un ejercicio de participación ciudadana directa como el que tiene ahora la posibilidad México y que antes no tenía. Veremos lo que pasa el domingo con todos estos bemoles, con todos estos hechos que lo vamos a sumar con el análisis. Gracias, Eduardo. Hasta el domingo. Buenas noches. Para ello nos acompaña Eder Guevara, es colaborador en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena en la Ciudad de México. Eder, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero preguntarte, sin duda, desde esa perspectiva del análisis, el papel que ha jugado el Instituto Nacional Electoral, el INE, en algunos momentos pareciese que juega como si fuese un partido político. ¿Qué crees? Sí, los consejeros del INE han asumido partido. Es la configuración actual del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral son cuotas de partidos, son los legisladores los que tomaron la decisión hace ya 8 años que eligieron a Lorenzo Córdoba. Es el único cargo dentro del aparato del Estado, es el único cargo que se ha reelegido. Acá en México, ustedes saben, tenemos una cultura antireeleccionista muy arraigada, y el consejero presidente del Instituto Electoral es el único que se ha reelegido y ahora está golpeando la democracia. Y para documentar un poco más el contexto que ahorita comentaba el corresponsal, eligieron, además de que solamente colocarán 1/3 de las casillas, eligieron poner la casilla en la zona más distante a las colonias y barrios populares, que es en donde en el 2018 el presidente López Obrador tuvo una peor votación, así en todo el país. Entonces, pues sí tenemos una crisis política en este momento por el activismo que abiertamente han hecho los consejeros del INE y los del Tribunal Electoral, que por cierto hace menos de un año se dio un golpe de Estado dentro del Tribunal Electoral, entre ellos se pelearon, insisto, son cuotas partidarias de los distintos partidos del PRI, del PAN, del PRD, Morena todavía no existía cuando se configuraron estos órganos, y todos los jueces de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resultaron con denuncias por enriquecimiento ilícito y por otras linduras que tienen que ver con corrupción. Así está ahorita la configuración dentro de los órganos que tendrían que estar promoviendo la democracia. El presidente López Obrador ya ha planteado la necesidad de hacer una reforma política profunda, no solamente por este escándalo de que los consejeros del Instituto Electoral tomen partido y hagan activismo desde el Instituto en contra de la Cuarta Transformación, sino sobre todo porque lo que hay en el fondo es una crisis política tremenda. Es verdad que nuestro sistema democrático es uno de los más caros del mundo. En medio de una crisis tremenda que tenemos en México, el neoliberalismo arrojó más de 60 millones de pobres, es decir, más de la mitad de la población la arrojó a la pobreza. Y en medio de eso, el presidente López Obrador, su principal bandera siempre ha sido la austeridad republicana. Y los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral no han querido asumir la austeridad republicana. Se aprobó una ley de austeridad
legitimidad que marca que los sueldos de todos los funcionarios deben ser... Sí, y ahora lo que parece es que por todo esto, por este modelo de país que plantea el presidente López Obrador, se la están cobrando. Plantea además el presidente, el secretario consejero, como se le conoce en México del INE, que es probable que se pueda invalidar el proceso. ¿Y eso es legal que él lo haga, que plantee este manto de dudas sobre el proceso del próximo domingo? Pues legal es, pero también es profundamente moral, ¿no? Es presidente del INE, presidente consejero, y él lo que dice es que le preocupa mucho que actores políticos, dirigentes políticos de la Cuarta Transformación hayan llamado a votar en este referéndum, pero, a ver, tú al inicio de tu programa contaste la crisis social que se está viviendo en Perú, en donde la oposición, desde ahora tiene 6 meses el presidente Castillo en el poder, la oposición está pidiendo que sea removido de su cargo. Aquí en México sucedió igual. Apenas llegó el presidente López Obrador, la oposición ya estaba pidiendo que fuera removido. Entonces, el Estado mexicano está otorgando una herramienta para que puedan destituirlo, para que movilicen a sus bases y para que convenzan a la sociedad y destituyan al presidente López Obrador, y la oposición ha decidido, encabezados por Lorenzo Córdoba, en vez de participar, están decidiendo hacer vacío a este ejercicio. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo saben que lo que va a privar es la legitimidad que tiene el presidente López Obrador. Y aunque esto, ellos de manera muy tramposa están diciendo que es una reelección, en realidad no. Nosotros tenemos una cultura muy arraigada en contra de la reelección, pero lo que sí se ratifica es el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, y eso los tiene muy asustados a los actores de la oligarquía. El INE no es más que la preservación de los intereses de la oligarquía. Tiene que cambiar esa forma de democracia liberal representativa. ¿Crees entonces que por el hecho de este temor que existe ante, además, altísimo nivel de popularidad y favorabilidad ante la población mexicana que tiene el presidente López Obrador, por eso es que los partidos de oposición, que tienen tantísimo dinero y tantísimos recursos y además maquinaria política, no se fueron a hacer campaña en contra, a hacer campaña por el no, que sería lo más lógico? Imagínate, cometieron el ridículo de organizar una marcha en donde la principal consigna fue: termina tu presidencia y te vas. O sea, ahora la derecha marcha para que el presidente López Obrador termine su sexenio. Son unos ridículos, no tienen agenda programática, no tienen un programa alternativo al nuestro, un programa de nación, y entonces todo el tiempo lo que se han dedicado es a boicotear cada una de nuestras acciones. No solamente están boicoteando la democracia con estas actitudes que han tenido, sino que han intentado boicotear cada una de las obras de infraestructura, cada una de las reformas patrióticas que la Cuarta Transformación está impulsando. Es lo que han hecho, intentar boicotear todo el tiempo ha sido, pero lo cierto es que hasta ahora ningún actor político de la derecha ha sido más eficaz que Lorenzo Córdoba en el INE. Es el único que sí nos ha hecho perder tiempo en distintos procesos electorales, como ahora con el referéndum revocatorio que se debía haber llevado a cabo desde la elección del 2021, para cuando se renovó todo el Congreso, la Cámara de Diputados Federal. Ese era el momento adecuado, porque se hubieran ahorrado todo esto de la instalación de las casillas, se hubiera ahorrado mucho dinero. Pero ¿por qué no quisieron que se llevara a cabo en la jornada electoral del año pasado? Porque no querían volver a poner en una elección constitucional el nombre del presidente López Obrador en una boleta. Ese fue su temor todo el tiempo, y por eso prefieren hacer un gasto extra, porque para ellos el dinero es lo de menos, que se derroche, que se tire a la basura. Entonces están en una actitud de boicot a la democracia, pero también a la economía nacional. Sí, por último, Eder, al escucharte, lo que además se plantea es un gran desafío para lograr el 40% de la votación para que sea vinculante este proceso revocatorio. Es decir, el próximo domingo, con todos estos problemas que hay, con las dificultades, con la cantidad de máquinas de votación, la falta de infraestructura que no puso el Instituto Nacional Electoral, pero la regla es esa: el 40% del padrón electoral debe votar para que sea vinculante. El presidente López Obrador, que aunque no se logre el 40%,
Es decir, aunque no sea vinculante formalmente, institucionalmente, si la mayoría de la población que vaya a votar vota a favor de que él se va a ir. O sea, él sí va a reconocer el resultado, porque es bien legítimo que, no sé, en la consulta de juicios expresidentes el año pasado, con un poquito más de casillas que ahora, votaron 7 millones de personas. Supongamos que en un escenario muy malo salen 7 millones de personas a votar, y de esos 7, 4 dicen que se vaya el presidente, él va a renunciar al cargo y entonces se va a proceder a la sustitución, porque el hecho es darle legitimidad a una herramienta de democracia participativa. ¿Te imaginas si hubiéramos tenido esa herramienta con Enrique Peña Nieto o con Felipe Calderón y toda la guerra y la masacre que cometieron ambos personajes? Les hubiéramos destituido a la mitad de su mandato. Entonces, el presidente hizo un compromiso muy claro en ese sentido, y aunque no se logre el 40%, él va a reconocer el resultado. Yo estoy convencido de que va a salir mucho mejor de lo que la oligarquía quisiera, e incluso va a salir mejor de lo que estamos esperando dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Creo que va a haber una muy buena participación. Yo tuve posibilidades de recorrer 8 estados de la República este mes y medio, dialogando con comités vecinales, y hay muy buen ánimo de participación. La gente sí quiere tener más participación en la democracia mexicana. Eder, muchas gracias por ese análisis. Sin duda nosotros muy pendientes de lo que pasa el próximo domingo en México, en su país. Gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, la noche de este jueves, el Pleno del Congreso aprobó una moción en la que se pide expresamente al presidente Castillo que renuncie. No pudieron con la moción de vacancia, ahora en medio de una creciente convulsión social, buscan otras fórmulas para desestabilizar. Es un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Soy Celia Mendoza Nina, les voy a contar la historia de mi vida con estos rellenitos. Me levanto 4:30, 5 de la mañana y todo es al día. Hago cocer la papa, preparamos el jigote, otro día con huevito. Mi familia también tienen sus hijos, yo los he hecho estudiar sola, he luchado por ellos. Una noche yo llego, como vendía amanecida, llego, me duermo y al día siguiente me despierto con un dolor. No le presté mucha atención. Me fui a la Fundación contra el Cáncer, me han detectado, me dijeron que me haga hacer la biopsia. Lo peor para mí ha sido cuando me han dicho que tenía que hacer quimios. Estaba llorando, no sabía qué hacer, todo teníamos que pagarnos. Con esto de la implementación de el centro nuclear es una bendición, es una gran ayuda para toda la gente que no tiene recursos. Estoy superando. Yo nunca me he rendido, nunca. Mientras haya vida y uno pueda estar de pie, hay que seguir adelante. En Noticia Perú, continúan las presiones del Congreso para provocar la salida de una u otra manera del presidente de la Nación, Pedro Castillo. Este jueves a la medianoche se aprobó una moción que solicita su renuncia. Tras hora y media de debate, con 61 votos a favor, 43 en contra y una abstención, el Pleno Congreso del Perú aprobó moción que exhorta al presidente a renunciar, señalando que la economía, el empleo y la unidad nacional están en riesgo. Además, vinculan a ministros del gabinete de Castillo con fines terroristas. La moción 2323
fue presentada por el congresista de Avanzada País, Rosely Amuruz, y señala en un documento los últimos acontecimientos de las violentas manifestaciones en el país en contra del gobierno, que ha provocado 6 muertes, acusando a Castillo de responsable de las pérdidas humanas. A finales de marzo de este año, el Congreso intentó vacarlo por supuesta incapacidad moral permanente para ejercer el cargo, pero la moción fue rechazada con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Este viernes, Castillo se presentó en el 5º Consejo de Ministros en la provincia de Huancané, en la región de Puno, donde declaró que se hubiese avanzado mucho más atendiendo al pueblo si no se hubiesen provocado enfrentamientos inútiles. Igualmente, continúa el paro de transportistas en las varias provincias del país y el decreto de emergencia a las carreteras, para preservar el orden interno, el derecho constitucional al libre tránsito, asegurar el libre desplazamiento y traslado a nivel nacional. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Guerra, es analista político, escritor, docente universitario, nos acompaña desde Lima, es además dirigente de la organización Izquierda Socialista. Martín, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, qué gusto estar con ustedes aquí en el programa. Muchísimas gracias. Primero preguntarte acerca de lo sucedido en el Congreso la víspera, anoche, más de medianoche, donde se aprueba esta moción para expresarle directamente al presidente Pedro Castillo a través de una comunicación que renuncie a su cargo de presidente. Ahí, según vemos las votaciones, un hecho, digamos, muy similar a las votaciones anteriores, porque no se lograba lo que se necesitaba para lograr la vacancia presidencial, que era lo que se había apostado por lo menos en 2 oportunidades. Quiero preguntarte tu análisis. Bueno, lo que se observa con la votación, como bien señalas, que es similar a las votaciones anteriores, es que el presidente Pedro Castillo no termina de entender que todavía está a tiempo de retomar el programa original de transformación por el cual el pueblo votó y que tiene todavía el apoyo de ciertos sectores mayoritarios de la población, que está relacionada sobre todo con el trabajo más esforzado. Me refiero a los obreros, los campesinos, los mineros y una serie de sectores de nuestra población peruana que ha venido sufriendo el golpe del neoliberalismo. Eso se traduce de alguna manera a través del Congreso, pero más bien los que buscan la desestabilización política del país, una vez más, porque lo vienen haciendo desde antes incluso que el presidente Castillo jurara su cargo, sí lo saben. Ellos sí saben que no tienen todavía todo el poder para poder hacer renunciar al presidente de la República o ocasionar una vacancia presidencial. El cargo de presidente es irrenunciable, así que esa moción no pasa de ser un juego político más para poder causar zozobra en la población ante el fracaso, Tatiana, que han tenido con las jornadas de vandalismo que han tratado de colocar por encima de las justas reivindicaciones de nuestro pueblo. Porque hay que hablar de eso también hoy día. Es importante señalar que hay 2 dinámicas en las protestas que se han estado dando en el país, y no como los medios de comunicación de la concentración mediática en nuestro sufrido país tratan de plantear, como que solamente es un motivo el que hace marchar, movilizarse a nuestra población y a diversos sectores laborales, y que todos están por ese mismo motivo, que es vacar al presidente y pues ocasionar el fin del programa que él defendía en la campaña del año 2021. Eso no es cierto, entonces podemos analizar también esas 2 dinámicas que se han dado en las movilizaciones sociales en el Perú. Eso resulta muy importante, Martín, porque una radiografía es lo que vemos en Lima, lo que sucede en Lima, en donde algunos sectores que se movilizaban esta semana han dicho que se vayan todos, pero en otras partes del país, por ejemplo en Cusco, en las movilizaciones, sectores sindicales decían lo que el presidente tiene que hacer, además de que lo acompañamos, es cerrar el Congreso. Quiero preguntarte entonces de esas 2 dinámicas, si te parece hablemos primero de lo que sucede en Lima. Si directamente esas movilizaciones están marcadas por la acción política de la extrema derecha, por el fujimorismo. Claro. El presidente Castillo es elegido en plena crisis, digamos, ampliada por la pandemia y en plena crisis económica. Entonces, se elige un programa que planteaba profundos cambios en contra del neoliberalismo,
desarrollado hace muchas décadas y sustentado en la Constitución fujimorista golpista de 1993 y que no ha cambiado sino muy poco a través de diversos maquillajes con los gobiernos sucesivos desde Fujimori hasta la elección de Pedro Castillo. Entonces es obvio, Tatiana, que la población, al ver que el presidente era bloqueado y sigue siendo bloqueado por la ultraderecha, los fascistas y también por la derecha liberal, que no quiere ceder parte de, como decimos aquí, de la distribución del pastel de los negocios que los ha hecho millonarios todo el tiempo. Como el presidente fue bloqueado, boicoteado, con escenario de desestabilización, encarecimiento de los precios, etcétera, etcétera, haciendo que sacara a varios gabinetes ministeriales. Entonces el presidente, y ahí tenemos que hacer una crítica, en lugar de volcarse a la población que está dispuesta a asumir una defensa del proceso, lo que hizo el presidente fue pensar que iba a poder solucionar todo congraciándose con sectores de la derecha, cambiando ministros, retrocediendo en su programa inicial y además rodeándose de un sinnúmero de personajes que son los vivos criollos de toda la vida que han intentado hacer un botín de algunos cargos gubernamentales, ¿no? Valgan verdad. Sí, Martín, entonces, aquí permíteme preguntarte algo. ¿Y por qué crees que el presidente hizo esto? No se necesita ser el más experto analista político para entender que en Perú o en cualquier parte del mundo no se negocia de esta manera con las derechas y las extremas derechas porque van siempre por sus propios intereses, legales o ilegales, pero así funcionan. ¿Quién le habría dicho al presidente o de qué manera crees y se interpreta esta decisión del presidente? Bueno, el presidente es elegido e inmediatamente muchos de los que habían perdido las elecciones, tanto de sectores de izquierda como de la derecha, comienzan a convertirse en sus asesores y a ofrecerles sus servicios políticos. El presidente tiene un primer grave error, aislarse del partido que lo llevó a la lid electoral y cuyo trabajo, asociado al trabajo del gremio de maestros, eso es indudable, al cual pertenece el presidente Castillo, fue aislado del gobierno, Perú Libre, ¿no? Dirigido por Vladimir Cerrón. Él se aísla del partido y al aislarse del partido alguien tiene que llenar ese espacio orgánico. Y entonces son sujetos de diversas tiendas políticas y de diversos grupos de interés, algunos no muy santos, ¿no? En la inexperiencia del presidente, que eso no quiere decir que no pueda gobernar el país, porque nadie llega a ser presidente habiendo sido presidente antes, a menos que sea una segunda elección, ¿no? Entonces, no se trata aquí de experiencia o no, él es un dirigente sindical cuajado. El tema es que sin organización política no podía mantener un programa. Entonces, justo tu pregunta ayuda a concretar lo que veníamos diciendo, la población comenzó a marchar pues para pedir que se cumpliera el programa, pero nunca esa población decía fuera el presidente, sino salió en ausencia de convocatoria hecha por el presidente Castillo a la población, la población fue a buscar al presidente Castillo y salieron pues productores, trabajadores a exigir y lo dicen claramente, hay que revisar bien los videos que están en el internet, contra los monopolios, contra el neoliberalismo, contra la manipulación de los precios a través de las grandes transnacionales. Entonces se da cuenta la derecha de esto, e igual que están haciendo en este momento en Honduras, le montan al presidente una huelga de transportistas en cuyas demandas piden cosas que jamás pidieron a lo largo de los últimos 30 años y que se hacía pues insostenible. Y ahí se metieron los fujimoristas y los apristas con destrucción de propiedad privada y propiedad pública, con uso de armamento, con incendios, golpes a las personas, destrucción de unidades móviles, atacando a quienes no se plegaban al paro. Es decir, había que haber estado siempre en las marchas populares para darnos cuenta que los que siempre hemos marchado, los trabajadores, los campesinos, no marchamos así. Esa no es nuestra manera de participar en jornadas públicas, políticas de protesta. Entonces, esa es la segunda dinámica. Pero los medios de comunicación la han presentado al mundo como una sola dinámica integrada. Y entonces cuando vieron que esto no funcionó, luego que el presidente, algo que ha sido criticado, pero creo que no se ha analizado muy bien por qué se hizo. Cuando el presidente convoca el estado de emergencia, es decir, durante pocas horas no podíamos salir a las calles, era para frenar el plan que el fujimorismo tenía. El fujimorismo dio un golpe de estado, Tatiana, hace 30 años, un 5 de abril. Y querían que este 5 de abril reeditar eso con desmanes e incendios y quemas, destrucción, como lo han hecho en el Poder Judicial y hacerla en varias oficinas el 5 de abril. Entonces el presidente, con mucha habilidad, paralizó las funciones públicas ese día. Ahora dicen que se ha perdido dinero, que las empresas han perdido dinero, van a decir lo de siempre. Pero se frenó
una celebración fujimorista del 5 de abril. Entonces, Martín, pero salieron permíteme aquí las oligarquías a las calles. Claro, aquí también te pregunto lo siguiente. Había un tiempo establecido para mantener este control en Lima, en el área metropolitana. ¿Por qué no se mantuvo? Sí, el presidente puso poquísimas horas, un poco más allá de la medianoche hasta el día siguiente, pero fue al Congreso a hablar, porque eso sí hay que reconocer del presidente. Cada vez que lo convocan, la oposición que le hace la vida imposible, él sale a hablar, ¿no? Yo creo que debería comunicarse más con el pueblo que con las instituciones que el pueblo rechaza y que pide, como tú bien has dicho, que se vayan todos o cierra el Congreso, ¿no? Entonces él se aproximó al Congreso y ahí parece que creyó, una vez más el presidente creyó en la buena fe de estos personajes y terminó bajando su disposición. Pero creo yo que al retirarla, a la hora que la retiró, ya estaba hecho, digamos, el impedimento de organización de desmanes en las vías públicas que quería el fujimorismo, porque el fujimorismo siempre ha jugado a lo ilegal, a la violencia, a la destrucción, a la deslegitimización del poder popular y del poder elegido, porque lo que ellos son una mafia organizada que están desesperados por no ir presos y por eso van a quemar pruebas y van a hacer lo que tengan que hacer, aliados con el aprismo que busca también situaciones similares. Entonces, Tatiana, han habido dos dinámicas. La marcha del pueblo que continúa todavía y que ha tenido el día de ayer una gran movilización convocada por la Central General de Trabajadores del Perú y otros sindicatos, que no ha sido cubierta por la prensa, y los vándalos y algunos sindicatos parecidos entre gallos y medianoche de transportistas que han sido manipulados por los fujimoristas y los apristas para hacer ver que la situación en el Perú es de un gran desgobierno. Pero todavía el presidente está en el gobierno y todavía, y esto lo he dicho muchas veces, Tatiana, a través de Telesur, a través de otras plataformas, todavía el presidente puede retomar el programa original, todavía el presidente puede acercarse al partido que lo convocó, todavía el presidente puede llamar a una gran unidad de las izquierdas, diciendo que no es de izquierda, diciendo que no quiere un programa de transformación, diciendo que todos los peruanos tienen que estar unidos, es decir, unidos con la lacra que roba nuestros recursos y que es capaz de matar y ocasionar muertos como nuestros 6 compatriotas que han caído en extrañas circunstancias, no se va a llegar a ningún lado. El presidente tiene que entender que es hora ya de levantar la bandera de la mayoría de la población que votó por él y que votó por una transformación profunda del estado de cosas, es decir, por un fin al programa neoliberal y por una nueva constitución a través de una asamblea popular constituyente. Si el presidente no lo hace, la población ha demostrado que se está organizando y que va a pasar a debatir a través de los diversos sectores, sean sindicatos, universidades, escuelas, barrios, para crear nuestras formas de diálogo, nuestras formas legítimas de debate y proponer los cambios que el Perú necesita. El presidente debe relacionarse con el pueblo que lo eligió. Solo eso lo va a salvar de los boicots de la derecha y solo eso nos va a salvar por este tiempo del encarecimiento de los productos. Importante también, Tatiana, quisiera decirte este dato, ¿no? Se dice ahora que vivimos la crisis económica más grande culpa del gobierno. Es cierto que nuestra inflación ha subido un poco comparándola con años anteriores, pero es una de las más bajas de América Latina. Y los precios no son como los presentan en los mercados. Hay diversidad de precios y si hay diversidad de precios es porque hay libertad de comercio y el libre mercado. Si cambiamos la Constitución, el gobierno va a poder pasar a competir también con producción propia y va a haber cierto control de los precios que es necesario en toda democracia. Entonces falta, creo yo, digamos, asumir un liderazgo al pueblo y al programa que se necesita para que en el Perú haya paz por fin y haya por lo menos un desarrollo económico sostenible. Y tranquilidad desde el gobierno, tranquilidad institucional y de carácter político después de 5 años tan convulsos. Martín, gracias por ese análisis, muy interesante. Muy buenas noches. Gracias a ti. Muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. En 2 semanas de régimen de excepción, aumenta a 8.000 las detenciones de personas por ser, según el gobierno, presuntamente pandilleros. Organizaciones sociales y familiares de encarcelados denuncian que hay una cascada de violaciones a los derechos humanos y la Constitución del país. Es un asunto que profundizamos al volver en Es Noticia.
Telesur siempre da más. En noticia de El Salvador, por lo menos 8.000 personas han sido detenidas por el gobierno de Nayib Bukele los últimos días, 2 semanas para ser exactos. Todos acusados de ser pandilleros. Organizaciones y familiares denuncian violaciones de derechos fundamentales de los detenidos. El procurador para la defensa de los derechos humanos, José Apolonio Tobar Serrano, ha recibido alrededor de 70 denuncias, en su mayoría debido a detenciones arbitrarias. Según el presidente Nayib Bukele, más de 8.000 presuntos pandilleros han sido capturados los últimos 13 días, y solo 12 de ellos bajo régimen de excepción. Bukele impulsó el decreto de estado de excepción con el supuesto fin de enfrentar la violencia de las pandillas. Sin embargo, las acciones tomadas desde entonces son criticadas no solo por organizaciones de derechos humanos, sino por algunos sectores de la comunidad internacional, por coartar derechos humanos elementales y por ampliar el radio de acción de la policía y el ejército. El mandatario amenazó con dejar sin comida a todos los detenidos del país si las pandillas atacan a los civiles. La disposición del presidente es someter a cualquier costo a los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otros. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Familias enteras han pasado el día entero afuera de las cárceles para saber el paradero de sus parientes detenidos en las últimas horas. Bukele además arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las ONGs y periodistas, asegurando que también son socios de los pandilleros. Ante esto, tanto Amnistía Internacional como HRW han solicitado públicamente espacios de diálogo con la Casa Presidencial de El Salvador. Por otra parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, recriminó el trato a los niños durante las redadas en El Salvador. Exhortó al Estado a revisar las medidas que permiten el arresto y condena de menores de edad. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa. Con el análisis para él está a su lado José Antonio Apolonio Tobar Serrano, procurador para los derechos humanos de El Salvador. Vamos a verlo. Hola Tatiana, un gusto saludarte en directo desde la capital salvadoreña. En efecto está conmigo José Apolonio Tobar, él es el procurador para la defensa de los derechos humanos en este país. Él es abogado y notario de profesión, ha estudiado ciencias políticas aplicadas en Madrid, España, también fue graduado en ciencias jurídicas de la Universidad de El Salvador, ha ejercido la docencia, así como también una serie de cargos en el órgano judicial. Procurador, muchas gracias por su tiempo, es un gusto compartir con la audiencia de Telesur este espacio. Gracias, don Roberto, por la invitación y por supuesto a la audiencia y a las autoridades de Telesur por esta invitación a poder compartir una opinión sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Procurador, sin duda han sido 2 semanas turbulentas en este país. Primero, El Salvador experimenta una ola de criminalidad que no estábamos acostumbrados, al menos en los últimos años, a verla. Total de más de 80 muertos en 72 horas. Y segundo, vemos la firmeza con la cual el gobierno frena esta ola de criminalidad.
desde su visión, ¿qué fue lo que habrá provocado esta ola de crímenes que repentinamente aparecen bañando de sangre al país? Bueno, mire, el origen o la causa de esta ola de asesinatos que ocurrió el pasado fin de semana, del 26 al 28 de marzo, la verdad que es un tanto complicado poder descifrarla o determinarla. Lo cierto es que El Salvador ha experimentado un ciclo de violencia social después de la firma del acuerdo de paz, a mi juicio, por la falta de abordaje integral a la reinserción de la población en un escenario diferente al conflicto armado que se tuvo en la década de los 80. Y tristemente ese fin de semana, que nosotros hemos llamado como fin de semana negro, tuvimos un alza en los homicidios que no se había visto ni en los momentos más difíciles del gobierno anterior. Y se digo esto porque en la actual administración se había llegado incluso a días de 0 homicidios. Entonces, obviamente, eso generó un momento extraordinario que había que analizarlo, digamos, y todo esto, ¿no? Pero yo particularmente no tengo ni información ni cómo determinarle la causa que motivó a que tuviéramos más de 80 homicidios en 3 días, sobre todo porque usted pudo advertir que hubieron noticias periodísticas recientes que establecen que mataron al azar, ¿verdad? Eso hace mucho más grave la situación. Hubo una respuesta inmediata del gobierno, una respuesta bastante firme, procurador. De hecho, de sufrir 82 muertos en 72 horas, de pronto se baja a 0. Este día, viernes, por cierto, el presidente de la República informaba en su cuenta de Twitter que ya van 9 días consecutivos sin muertes violentas. El analista en seguridad Ricardo Sosa dice que el promedio de violencia homicida diaria en El Salvador al finalizar la primera semana de abril de 2022 es de 1.1. Una cantidad pues bastante baja, considerando que este ha sido uno de los países más violentos de América Latina. ¿Cómo califica usted la respuesta del gobierno para frenar la ola de crímenes de forma repentina? Sí, bueno, yo creo que la respuesta del gobierno ha sido positiva y lo dice la opinión pública. La expresión de la población, la expresión del ciudadano que lamentablemente se ha visto afectado por esta ola delincuencial, lo ha visto siempre positivo. Y yo creo que la respuesta ha sido mucho más positiva si hacemos una comparación con las respuestas que hubieron o que hubo en el 2003, 2004, con los famosos programas de mano dura y supermano dura. Al menos yo, y estoy sujeto a equivocarme por supuesto, pero no recuerdo que haya habido una cantidad de capturas como las que ha habido en este momento, en la aplicación de esos programas que se dieron en el 2003 y 2004. Entonces me parece que desde la óptica de la población la respuesta ha sido positiva. Ahora, una de las respuestas fue la aprobación del estado de excepción. Y muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluso organismos internacionales, han criticado la aplicación de esta medida por el hecho de que, según ellos, se está violentando los derechos de muchas personas y que incluso se está capturando al azar, que no necesariamente se está capturando a pandilleros, sino que a jóvenes de comunidades por el simple hecho de llevar tatuaje o de vivir en zonas donde persisten las pandillas. ¿Usted cree que el estado de excepción era necesario para este momento que vivía el país, procurador? Bueno, yo creo que la Constitución de la República plantea la posibilidad de establecer un régimen de excepción como el que tenemos. Es decir, tiene un rango constitucional en la adopción. Ahora, la adopción de un régimen de excepción pasa porque se genere un escenario extraordinario y, como antes hemos comentado, de venir en un momento en el que los homicidios se habían reducido en gran escala y luego en tres días o 72 horas tener 80 y más de personas asesinadas y, como antes he dicho, asesinadas al azar, según algunos informes periodísticos, me parece que había un estado extraordinario en El Salvador. El cual obviamente genera su misma filosofía, la misma concepción de un estado de excepción genera limitaciones a algunos derechos fundamentales. Mucho dice, procurador, que en esta ola de capturas se están yendo justo por pecadores. Incluso hablan de personas que no tienen nada que ver y que han sido capturados. Hablan de abusos por parte del ejército y de la policía en el marco de estas operaciones denominadas guerra contra las pandillas, que hay capturas ilegales, que hay maltrato, que hay irrespeto a los derechos humanos. ¿Qué hace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para garantizar
que esto no exista o en todo caso para dar seguimiento si es que está ocurriendo? Sí, bueno, nosotros como Procuraduría la semana anterior lanzamos el Plan Nacional de Monitoreo. Este plan nacional busca llevar adelante 3 dinámicas o 3 objetivos. Uno está vinculado a generar asistencia psicológica o jurídica o médica, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, a las familias de las personas que lamentablemente fueron asesinadas en ese fin de semana negro y a las que eventualmente estén ocurriendo en estos momentos. Otro de los aspectos de este plan de verificación y monitoreo está encaminado a generar una supervisión, digámosle, de alguna manera a la actividad que el Estado realiza en relación a las personas, tal como la Constitución nos lo obliga, monitorear la actividad del Estado frente a las personas. ¿Cuál es esta actividad? En este régimen de excepción estamos llevando adelante monitoreos en retenes policiales, en sedes policiales, en Bartolinas, en hospitales, en tribunales, para que en la que buscamos advertir si existe o no existe la aplicación del debido proceso en cada una de las funciones de los funcionarios y funcionarias que están interviniendo. Y además, otra vertiente de este plan de monitoreo es la recepción de denuncias, sea que las personas vengan de manera presencial a la Procuraduría o a través de nuestros mecanismos virtuales como la aplicación que es descargable con sistema Android, donde pueden presentar su denuncia, anónima incluso, en nuestros teléfonos institucionales, en nuestras redes sociales de WhatsApp, Twitter o Facebook que estamos recibiendo. Y sí hemos informado que hasta el día 4 de este mes se ha tenido 78 denuncias, de las cuales me parece que 42 están vinculadas a detenciones ilegales o arbitrarias. ¿Qué hemos hecho con esto? Como el mismo reglamento del Sistema de Protección de Derechos Humanos nos lo obliga, hemos ya librado la correspondencia necesaria a las autoridades denunciadas para que nos informen sobre el procedimiento que han llevado adelante. Luego de eso vamos a abrir un espacio para hacer más entrevistas e indagar más sobre la situación y finalmente pues se determinará si hubo o no la afectación que se denunció. Pero sí, lo importante de esto es que la Procuraduría ha asumido su rol, su compromiso, su mandato de monitorear la actividad del Estado en todas estas esferas con la única misión de vigilar y la tutela de los derechos de todas las personas independientemente en el contexto en que se encuentren. El presidente ha dicho que se ha puesto más rigor en las cárceles del país. De hecho, él mismo lo decía, que se ha reducido a 2 tiempos de comida diaria y que si es posible podría llegar a 1 si las pandillas siguen delinquiendo. ¿Cree usted que no hay exceso de fuerza en el interior de los reclusorios, procurador? Bueno, estamos nosotros en una dinámica de acercamiento a monitorear los diferentes centros penales, pero nosotros tenemos claro en este monitoreo que El Salvador es suscriptor de compromisos internacionales. Y en esos compromisos internacionales como la convención o las reglas, como reglas de Mandela, que establecen los derechos que le asisten a las personas privadas de libertad, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también establecen en el artículo 7 los derechos de las personas privadas de libertad, estamos conscientes que hay reglas mínimas de abordaje sobre el trato humano y eso es lo que vamos a monitorear. Finalmente, procurador, esta semana se han aprobado reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas. Y uno de los temas que ha causado quizás más escozor es el hecho de advertir que se va a aplicar cárcel a medios de comunicación, responsables de medios, periodistas que divulguen información vinculada a las pandillas. Muchos ven esto como una ley mordaza. ¿Cómo valora usted esta situación? Bueno, nosotros en ese tema, si la mente no me traiciona, el día 6 de este mes hemos hecho un comunicado público en el cual hemos expresado que de la cápite de la reforma del Código Penal se advierte que es una intención de generar o atacar, digamos, la creación o el origen de mensajes que puedan generar zozobra o pánico en la población, es decir, directamente a estructuras criminales. Eso, y en la segunda, lo que advertimos es que a los medios de comunicación se les pretende sancionar por la divulgación o la transmisión de esos mensajes. En ese segundo aspecto, nosotros hemos recomendado a la Asamblea Legislativa que reconsidere esa reforma porque estamos conscientes que un periodista objetivo, un medio de comunicación objetivo,
que lleve adelante el ejercicio de la libertad de prensa con rigurosidad, con objetividad, lo que hace es trasladar información a la población objetiva para que genere su propio criterio. En consecuencia, un medio de comunicación que trabaje bajo estas líneas, bajo estos estándares, está realmente trasladando una información y no está creando, y por lo tanto creemos de que sería muy importante en una sociedad democrática sacar a los medios de comunicación y a los periodistas de esa reforma, porque nos parece que podría afectarse el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y en consecuencia el derecho de la población a tener información adecuada para que generen un criterio objetivo. ¿Ha tenido respuesta? No hemos tenido, es un comunicado que lo hemos lanzado hace 2 días y hasta ahora no tenemos alguna respuesta, ojalá que la haya. Procurador, gracias por su tiempo para Telesur. Un gusto conversar con usted para la audiencia de América Latina. Gracias a usted y saludo a todo el pueblo de América Latina que tiene la posibilidad de ver esta televisora. Bien, así concluimos esta entrevista exclusiva con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar, hablando sobre la realidad que vive el país, porque El Salvador hoy es noticia. Gracias, colega Roberto Hugo Presa, nuestro corresponsal desde El Salvador. Así es, durante toda la semana en este horario, los distintos hechos de América Latina son noticia, los analizamos. Por hoy cerramos, nos encontramos el próximo lunes. Como siempre, un placer. Hasta la próxima y sigan con nosotros.